Bueno, pues ya casi nos falta poquito, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿No? Ah, bueno. Bueno, pues miren, vamos a ver algo de neuro, que en este caso vamos a ver epilepsia y vamos a ver cefalea en niños, pero les traje algunas cosas que les puedan servir, al menos en cefalea para adulto. Los que van para pediatría, en realidad es un motivo de consulta muy frecuente para los pediatras. Y entonces pues ya algunos compañeros pues ya los mandan a neuro porque esto se torna crónico y se torna incapacitante para el paciente. Entonces vamos a ver algunas de las características de las diferencias que vemos en adultos en cuanto a los niños. Vean cefalea, que es en latín, que es cefalae, significa un dolor, malestar o experiencia desagradable que se localiza en la cara o en la bóveda craneana y que excluye el dolor facial, y así se define como cefalea, ese malestar desagradable. En cambio, migraña viene también del latín y del árabe, donde significa mitad de cabeza o al lado de la cabeza, y este es un dolor agudo, recurrente, caracterizado por ser pulsátil, acompañado de náuseas, vómito, de severidad moderada severa, fotofobia, sonofobia, y en algunos niños es unilateral o bilateral. La prevalencia, encontramos migraña y cefalea desde los 3 años de edad, es el síntoma neurológico más común en la infancia y puede estar dado, al menos en los niños, encontramos cefalea, no migraña, cefalea por fiebre, ya sea por una infección de vías urinarias, por diarrea, por un trauma craneoencefálico, por un dolor de muelas, por un dolor de espalda. Entonces es el síntoma más común, y empezamos a ver migraña desde los 3 años de edad. Hasta los 15 vemos una prevalencia hasta 46.3%, y ya llegando a la adolescencia se va a igualar 1 a 1 hombre-mujer. Esto es, bueno, antes de la adolescencia es 1 a 1 hombre-mujer, pero después de este periodo vemos con más frecuencia a la mujer, que tiene 3 a 1 la prevalencia, y vean en adolescencia es hasta un 11%. Entonces vean, por porcentaje es muy común antes de los 15 años. La cefalea la van a clasificar en primarias y secundarias, y esta diapositiva es la más importante. Las cefaleas de tipo primaria en pediatría representan de un 70 a 80%, que es causada por cefalea tensional y migraña. Afortunadamente, porque las secundarias, vean, es por un tumor, por hemorragias aracnoideas o una patología intracraneana, y esta solamente representa de un 20 a 30%. De hecho, el síntoma característico de los tumores no siempre es dolor de cabeza, como siempre lo debemos de pensar, ¿no?, en los niños. Y aquí vemos también otro apartado, que son las neuralgias craneales, por ejemplo, las neuralgias del trigémino, que es otro apartado muy diferente. Se excluyen por definición como cefalea. Entonces aquí en los niños tenemos que buscar el patrón. El patrón es lo más importante, si es agudo o si es crónico, si es agudo recurrente o es crónico progresivo o crónico no progresivo. Va a ser aquí una importancia, porque por ejemplo lo crónico progresivo va a ser igual a un tumor. Entonces, paciente que tiene un evento agudo de dolor de cabeza y va incrementando en el día, se agregan náuseas y vómito y cráneo hipertensivo, entonces aquí nosotros vamos a tener una patología intracraneana. Vean, tenemos que buscar causa-patrón, y aquí lo clasificamos en aguda recurrente, crónica, progresiva y no progresiva. Lo que resalta más, la aguda, son infecciones y fiebre. Llámese sinusitis, llámese infección de vías urinarias, diarrea, o sea, todas las que vimos, las faringoamigdalitis, ¿recuerdan? Que también tenían dolor y dolor de tenían fiebre y dolor de cabeza. La recurrente es la migraña, y ahorita vamos a ver su periodicidad. Y la crónica progresiva, aquí son alteraciones intracraneales, acuérdense, 1% solamente tumor,
Cefalea crónica no progresiva, cefalea tensional, que la estamos viendo muchísimo ahorita con el horario ampliado, o con los papás que a fuerza quieren un niño de 10, y tracción muscular, o estamos viendo también aquí la migraña que es mixta, que hay migraña con aura o sin aura, pero aparte tiene cefalea tensional, entonces a eso ya le clasificamos como mixta. De lo agudo en los niños, lo más frecuente, vean, son infecciones respiratorias, algún síndrome postraumático después de un trauma craneoencefálico, secundario a punción lumbar o en meningitis. Y lo raro, pues ver neuritis óptica, glaucoma, ver encefalitis o hemorragia subaracnoidea o incluso un hematoma subdural. Entonces es lo raro, pero también lo tenemos que tener presente. Y lo agudo recurrente es la migraña. Esa siempre es clásica, es aguda recurrente, tiene el periodo agudo, el paciente se le quita y a los 15 días, al mes o 2 meses vuelve a tener el mismo periodo agudo. Y lo raro, pues ver aquí los pacientes, sobre los niños los vemos mucho que tienen hidrocefalia. A ellos, cuando dejan de funcionar su válvula de derivación, empiezan con dolor de cabeza. O algunos niños que tienen apnea obstructiva del sueño también empiezan con dolor de cabeza. O las que se desencadenan por tos, ejercicio, o un feocromocitoma, por ejemplo, también eso es otra cosa. Raro, pero lo vemos. La subaguda con tendencia crónica, eso sobre todo es para adultos, donde tienen historia desde niños de migraña, y ya tienen 40, 50 años y tienen abuso de analgésicos. En este caso, la número 1 es por abuso de ergotamina. O sea, la ergotamina les funciona muy bien, pero tienen ya su farmacia en su bolsa y están tome y tome ergotamina pensando que se les va a quitar, y sin embargo hacen rebote. Y ahorita en el tratamiento vamos a ver que no se debe de tomar más de 3 tomas en un día y menos de 5 en una semana. Entonces ellos hacen su cefalea por rebote. La otra es hematoma subdural, tumores, un absceso cerebral, obviamente previamente tuvo algún evento, porque esto ya lo vemos crónico, pseudotumor cerebri, estado migrañoso y cefalea tensional crónica. Con estado migrañoso nos referimos a aquella migraña que dura más de 3 días. Entonces aquí ellos hacen estado migrañoso y ellos pueden hacer infartos migrañosos. Entonces por eso es bien importante que ustedes sepan el diagnóstico. Esta es otra diapositiva, la más importante, porque el diagnóstico de migraña y de cefalea lo van a hacer clínico. Vean, 90-95% es clínico. No sé si ustedes han visto en el servicio de urgencias, los que rotaron por pediatría o me imagino en urgencias en adultos, donde alguien llega con dolor de cabeza y ya casi lo están esperando en el tomógrafo, ¿no? Y no les hacen semiología. El diagnóstico es clínico. Nos vamos a basar en estos criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas desde el 2004, ya vamos para 10 años. Viene muy poco apartado en pediatría, donde vemos las diferencias, pero sí vemos muchas diferencias en cuanto a la clasificación. Y lo más importante es hacer una historia clínica donde ustedes hagan un interrogatorio, una adecuada anamnesis para el niño y para la mamá, porque al niño es el que le duele y a veces a la mamá le dice nada más me duele la cabeza y eso es todo. Pero ya el niño con lujo de detalle nos dice es que me duele aquí, me punza, no soporto el ruido, la luz, todo eso tenemos que estar buscando y de manera intencionada preguntarle al niño. La exploración general es muy importante, abarca todos los signos vitales, ver si el paciente no tiene hipertensión arterial, también esa es una causa muy frecuente que vemos en pediatría y no se detecta. De verdad, si ustedes han rotado por urgencias, no hay un brazalete del tamaño del niño. Entonces, pues cada quien, ya el pediatra tiene que estar cargando, ¿no? Sus brazaletes. Y si ahí se los roban. Entonces, la exploración general es bien importante porque aquí muchos chiquitos tienen caries y tienen el absceso y nadie se dio cuenta. Y ese es el motivo del dolor de cabeza, ¿no? Una sinusitis, por ejemplo, si el niño tiene migraña, pues si no se detecta sinusitis a tiempo, pues va a tener sus periodos recurrentes. Y la exploración neurológica también aquí es muy importante. Aquí lo más importante es ver fondo de ojo y que su niño no tenga parálisis de alguna parte de su cuerpo ni Babinski. Si la exploración neurológica es normal, hagan sus criterios para hacer el diagnóstico. Y la evolución también es muy importante. Acuérdense, lo crónico progresivo
Esto es dolor de cabeza en la mañana, luego en la tarde y se le quita más o menos en la noche y luego despierta el dolor al paciente. Aquí esta cronicidad progresiva ya nos habla de un tumor. Y este es el artículo donde está programado, donde salió la clasificación. La pueden bajar gratis en www.h-s.org y ahí ya la desplegan. Y vamos a verle lo de historia clínica rápido. Vamos a ver el evento cefalaico de dolor, la localización del dolor en si es frontal, temporal, bitemporal, occipital, o si es en el cuello, o si es también en cara. La duración del ataque, 1, 2 o 3 horas, frecuencia de los eventos y duración, y esto nos va a permitir para dar tratamiento, la severidad del dolor y la calidad del dolor. Esto es cómo va a afectar en la vida de un paciente la calidad, pues que en la escuela le llaman al papá y sabe que ahí lleves a su hijo porque tiene dolor de cabeza. Entonces pues ya se salió del trabajo. Y así sucesivamente van teniendo muchos problemas, ¿no? Y la severidad también es muy importante. Al menos los niños no se aguantan y están llorando, están vomitando. Y bueno, un adulto como sea, pero los niños de veras que los encuentran ustedes en el suelo y llorando. Y tienen que buscar un complejo asociado si hay algún otro síntoma, algún factor precipitante o agravante, porque eso no lo preguntan. Y a lo mejor el niño está acostumbrado a tomar leche con chocolate y no se han dado cuenta que el chocolate es el que le está causando el dolor de cabeza. También los cítricos causan dolor de cabeza. Si la mamá es de darle jugo diario de naranja, pues obviamente va a tener molestias el niño. Entonces aquí el agravante alimentario es muy importante, sobre todo por el óxido nítrico, que ahorita vamos a ver dentro de la fisiopatología. Que si ustedes no lo buscan, fíjense, como factor desencadenante el 40% son alimentos. Y van a buscar antecedentes familiares. Los pacientes, los niños que tienen migraña, de un 20 a 30%, la mamá, la tía o algún familiar tienen migraña. Entonces también eso nos orienta. Y la evolución, si es una semana, si es un mes o más de un año, porque esto es sobre todo para cefaleas tensionales. Y una semana, pues acuérdense, es agudo y aquí ya va hacia lo crónico. Los pacientes, más o menos el 25% de los niños van a tener pródromos. Y esto ocurre 1 o 2 días antes de su ataque de dolor de cabeza y consiste en fatiga, tensión muscular en el cuello, hipersensibilidad a la luz. Algunos pueden tener palidez, náuseas o visión borrosa, y estos lo vemos muy frecuente como pródromos. Incluso los adultos que tienen pródromos ya saben, mañana me va a dar segurito dolor de cabeza, ¿no? La localización es importante, bilateral. Esto lo vemos sobre todo en pacientes con migraña, y unilaterales en migraña, pero en adultos. Y acuérdense, puede ser unilateral o bilateral. Y hay tumores donde están localizados unilaterales. Pulsátil, punzante, sostenido, adolorido y opresivo. Hay pacientes que les sienten la cabeza dolorida y no los dejan que los peinen. Por ejemplo, la manera de preguntar al niño si le pulsa, no le vamos a decir, oye, ¿tu dolor es pulsátil? Pues el niño no va a saber. Entonces le pueden preguntar que si sienten un corazón adentro, por ejemplo, y ellos lo asocian perfectamente bien. O punzante, por ejemplo, si le estuvieran dando piquetitos en la cabeza, y opresivo, como si le estuvieran apachurrando con el pie la cabeza. Y eso, no hay duda, ellos lo identifican perfectamente bien. Y los síntomas, eso los vemos muy frecuente en los niños. Aquel niño que no sepa describir el dolor o no quiera, ellos nos hacen hasta dibujos. Si hay vómito, fotofobia, náusea, sonofobia, hemiparesia, vértigo, hemiparesia, palidez o dolor abdominal. Dolor abdominal es muy común en los niños que empiezan con migraña. Y aquí la periodicidad y la duración es importante, si dura solamente segundos. Hay niños que de repente están viendo la tele y les da un piquete y se quedan así y lloran, y de repente, ¿qué te pasó? Me duele la cabeza, y ahorita no, ya no me duele. Entonces,
Eso puede durar incluso hasta segundos, minutos o incluso días. Y eso es muy importante para que ustedes, para valorar el uso del medicamento profiláctico. Ya todos ustedes saben que el tratamiento se divide en dos, en agudo o abortivo, o el tratamiento profiláctico. Entonces hay que buscar qué pacientes van a ser candidatos a tratamiento profiláctico y cuáles no. Vean aquí en cuanto a la frecuencia, por ejemplo, vamos a ver la migraña, que es lo más común. Acuérdense que es aguda recurrente, entonces aquí hubo un pico, se calmó el paciente y le vuelve a dar migraña. Y aquí puede pasar un mes, 2 meses y le vuelve a dar su evento agudo recurrente. Por ejemplo, miren, esta es en el caso de una lesión intracraneana, es crónico y vean, es progresivo. Hay migrañas crónicas con eventos importantes, pero no son tan agudos como la migraña. Y aquí es importante para el uso del tratamiento profiláctico. El horario es muy importante. Si a ustedes, a un paciente, a un niño, les dice que lo despierta el dolor, háganle por favor estudios, porque la migraña o el dolor de cabeza mejora con el sueño. Entonces busquen. Normalmente, vean, el dolor es matutino en la migraña y vespertino, lo vemos sobre todo en cefaleas secundarias y nocturno, en este caso pues tumores. Y durante el sueño, si los despierta, también sospechamos aquí tumores. Entonces, la migraña es matutina, sobre todo al despertar o en la escuela. La intensidad nosotros la valoramos del 1 al 10, ya sean adultos o en niños, o hay muchísimas escalas. Al menos en los niños muy pequeñitos de 5 o 6 años o más chiquitos no nos saben decir del 1 al 10 cómo clasificas tu dolor. 5 es moderado, más de 7 es severo. Entonces aquí tenemos una escala de caritas y ellos se ponen en dónde está su carita cuando tienen el dolor, o del 1 al 10 van poniéndolo. Acuérdense que la migraña es de moderada a severa, nunca es leve por clasificación. Y estos son los desencadenantes que vemos en los niños. Viajes hormonales, eso lo vemos sobre todo en las adolescentes, cuando se asocia con menstruación. Entonces hay niñas que empiezan unos 2 o 3 días antes de menstruar y empiezan con dolor de cabeza, o durante la menstruación. Infecciones desencadenan los eventos de cefalea hasta un 4%, traumas leves 12%, es decir, un balonazo o lo empujaron y rebotó en la pared. Ejercicio físico, un 24%. No, sí, se ve mucho en el kinder y en la escuela, ¿no? Que ya van corriendo y rebotó en la pared el pobre, ¿no? Sobre todo un niño de primaria, ¿no? Y pasa el de sexto, ¿no? Y luego los de sexto están enormes, ¿no? O exceso de trabajo escolar, que lo estamos viendo mucho. Alimentos, vean, 40%. Entonces, dentro de su tratamiento ustedes tienen que poner su lista. Le deben decir los alimentos que debe de estar vigilando la mamá. Y, por ejemplo, hoy 13, ¿no? 13 de julio. Tuvo dolor de cabeza el niño, entonces la mamá tiene que apuntarle qué desayunó, qué comió y qué estuvo haciendo para que buscar los desencadenantes. Si ustedes no lo buscan, pues a lo mejor la mamá se le va a pasar, ¿no? Y también los trastornos de sueño, sobre todo después de los 6, las pesadillas y todo eso con las películas o los cuentos de terror que luego se leen, también llegan con dolor de cabeza por eso. Y el estrés. Factores que alivian el dolor de cabeza es el ambiente oscuro, las compresas, hay quienes se las ponen frías o se las ponen calientes alrededor de la cabeza y les funciona muy bien. Hay quienes hasta se ponen aromaterapia y dicen que funcionan, ¿no? Relajación, sueño y relajación. Y hay quienes se compran su mecedora, entonces cuando tienen dolor de cabeza están meciéndose y eso, la posición vertical y con mecedora pues les ayuda muy bien a quitarse el dolor. Acuérdense que ellos está indicado meterlos a su recámara, apagarles la televisión y que se duerman y la luz, y eso les mejora muchísimo el dolor de cabeza. La relación con el sueño, si lo despierta, acuérdense que puede ser un tumor o alguna otra patología. Mejora con el sueño. La migraña puede tener síntomas gastrointestinales como en niños, hay dolor abdominal, autonómicos, que es palidez o se ponen rubicundos, o puede asociarse incluso con un trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, los pacientes que tienen trastorno por déficit de atención es muy común que tengan dolor de cabeza, o los pacientes epilépticos también el 30% tienen dolores de cabeza. El aura, les pongo la diferencia, los adultos tienen más auras que los niños.
Vean, hasta un 75% tienen aura y los niños un 50%. El aura dura menos de una hora, eso es importante que lo sepan. Menos de una hora dura el aura y son síntomas positivos y negativos. En este caso son escotomas y los negativos semianopsia. Los niños pueden tener síntomas visuales, pueden tener visión borrosa, pueden tener que ven lucecitas, sensoriales, pueden tener parestesias en las manos, en las caras, en la cara, en las manos. Del habla, hay pacientes que tienen disartria o alguna otra manifestación, parte del aura. Aquí en adultos es más frecuente. Y vean, aparte de visuales, hay trastornos del lenguaje, hay quienes tienen vértigo o mareo. Lo más importante es que debe de durar menos de una hora. El diagnóstico diferencial, esto es, si un paciente les dura con el aura más de una hora, están obligados a tomar un electroencefalograma porque tienen que descartar epilepsias del lóbulo occipital. Entonces, esa es una de las importancias si dura más de una hora. Recuerden que puede haber vómito y puede ser un síntoma epiléptico, o dolor de cabeza también puede ser posictal o puede ser un síntoma epiléptico. Entonces también aquí es bien importante que ustedes lo diferencien. Y estos son algunos de los ejemplos de los pacientes que nos dicen de los que tienen aura. Vean, ven como en panal de abejas, ven las rayitas, ven borroso o ven una parte del campo y otro no. Y esa es la clasificación del 2004, créanme que son más de 100 hojas y se compone por apartados. Entonces hay con aura, sin aura, con aura, y de estas migraña basilar, hemipléjica familiar. Por ejemplo, aquí de la migraña probable es cuando no podemos clasificar al niño y le ponemos probable. O complicaciones de la migraña, vean, infartos migrañosos, crisis migrañosas o puede ser un estado migrañoso. Y estos son síntomas periódicos de la infancia que le llamamos síndromes. Son 3, que es el vómito cíclico, la migraña abdominal y el vértigo paroxístico benigno de la infancia. Esos son precursores de migraña. Entonces los niños, por ejemplo, aquí llegan vomitando y no saben por qué. Los clasifican como que tuvieron reflujo o que les hace mal un alimento y los ves, cirugía pediátrica y pues no, nada. Migraña abdominal, hay pacientes que la única manifestación es dolor abdominal e incluso a veces pues les llegan a hacer muchos estudios y incluso algunos los llegan a operar, sobre todo si tienen migraña y tienen epilepsia, porque el único síntoma vegetativo es dolor abdominal y esa es un tipo de crisis convulsiva. Y el vértigo paroxístico benigno de la infancia, aquí los niños de repente van caminando y empiezan con mareo y dura segundos. Los niños normalmente se tiran al suelo o con la mamá o el papá pues los abrazan hasta que les pasa el evento y ellos pues no saben decir, y esos son precursores de migraña. Estas 3 diapositivas que les voy a pasar son las más importantes porque aquí acuérdense que el diagnóstico es 90-95% clínico. Si ustedes saben estos criterios, van a saber hacer el diagnóstico. Y es muy fácil, va de la A a la E. Y se lo puse así en colores para que sea más fácil de buscar la distribución. Por ejemplo, A son 5 ataques. Le preguntan al paciente, ¿cuántas veces te duele la cabeza? 3. ¿Es criterio o no? No. Entonces, pues desgraciadamente a veces tenemos que esperar un poquito antes de... Por eso les ponemos migraña probable, porque no cumple con los 5 eventos. O sea, desgraciadamente es así porque el niño de veras llega con dolor severo y le decimos, ¿sabe qué? Probablemente tiene migraña. Y ya conforme va la cronicidad, el niño tiene 6, 7, 8 eventos y pues ya les damos el diagnóstico de migraña. Lo que normalmente dicen los papás, ya me declararon diabético, ¿no? No sé si han oído. O ya me declararon con migraña. Entonces siempre son 5 ataques. Y los ataques van de 1 a 72 horas. En adultos es de 4 a 72. En niños es de 1 a 72 horas. Y se tiene que tener al menos 2 de estas 4 características. 1, que sea unilateral o bilateral. 2, que sea pulsátil. 3, que sea moderada severa. 4, que aumente al subir escaleras, por ejemplo, o alguna actividad rutinaria. Y 4, náuseas y o vómito. Y que no se atribuye a ninguna otra enfermedad, o sea, ustedes ya están seguros de que no tenga un tumor o algún cisticerco o alguna patología, ¿no? Entonces, realmente esto está muy fácil
llévenlo solamente a cabo y ya con eso ustedes van a tener muy certeramente su diagnóstico. Y esta es migraña sin aura. ¿Ya lo puedo cambiar? Y es muy fácil aquí. Vean aquí, por lo menos durante el dolor de cabeza tienen que tener alguna de estas manifestaciones. Porque luego les preguntamos, ¿si tienes náuseas? Sí, ayer. Y la mamá, no, pues es que comí algo que le cayó mal, ¿no? Pero no, tiene que estar asociado con el dolor de cabeza. 5 ataques en cuánto tiempo? En cualquier periodo. No es como la tensional, que sí tenemos un periodo que ahorita lo vamos a ver. Estos 5 ataques te los pueden dar los pacientes hasta en un mes. O sea, no hay tiempo. ¿Y si viene, se valía en el examen? ¿Sí? ¿No se acuerdan? No. ¿Sí viene? Sí viene. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí va con aura. También vean, va de A hasta la E. Y ya nos dice al menos 2 ataques. Aquí ya son 2 ataques mínimo, ¿no? Entonces aquí acuérdense, aura menos de 1 hora. Sí saben todos que es debilidad motora, ¿verdad? La hemiplegia. O sea, no deben de perder la fuerza los pacientes. Entonces aquí tienen síntomas visuales, los que ya vimos, que son positivos o negativos. Y aquí tienen sensitivos, que son hormigueos o piquetes. Y aquí el lenguaje pueden tener alteraciones de su habla. Entonces al menos uno de estas 3 características. Y aquí 2 características, síntomas visuales y o unilaterales. Y aquí el aura que se desencadena gradualmente, más de 5 minutos pero menos de 1 hora. Y tiene que haber dolor de cabeza con el aura. Hay pacientes que empiezan con el aura y después dolor de cabeza. Eso también es válido, pero debe de durar menos de 1 hora. Y que la migraña comience durante el aura o que le siga al aura, pero menos de los 60 minutos. Y esto sí se hace mucho hincapié en esto porque los diagnósticos diferenciales son muy importantes aquí. Porque puede ser por un tumor o puede ser epilepsia y no atribuible a otra enfermedad. ¿Ya? Realmente pues esto es muy sencillo ya en la práctica de ponerlo a cabo, ¿no? Ya nada más buscamos que cumplan con los criterios y se revisa al paciente. Les recomiendo que en menores, no dice ninguna norma ni nada, ni en los libros, pero en niños que empiezan con los 3 años, yo les recomiendo que tomen electro y que tomen tomografía, porque lo vamos a ver después, es la edad muy frecuente de tumores cerebrales. Entonces, desafortunadamente estamos diagnosticando los tumores cerebrales a 2 meses de síntomas. Entonces aquí también vamos a ver eso para que ustedes sepan detectarlo pues a tiempo. Y acuérdense que entre más rápido se detecte, pues le va a ir mejor al paciente. ¿Listo? ¿No? ¿Listo? Y la tensional, que eso es muy común, vean, va también de la A y vemos hasta la E. La A, vean aquí si son 10 episodios que cumplan de los criterios de B a E y son 180 al año, inferior a 15 al mes. Entonces aquí sí tenemos una característica, son 15 al mes o 180 eventos al año. Eso se ve más en adultos. Y en los niños, pues sí, el dolor de cabeza pues a veces es diario. Dura de 30 minutos hasta 7 días.
Entonces es muy probable que a veces en un examen, por ejemplo, el que van a presentar, empiecen con dolor de cabeza, o en la residencia también es muy común que tengan dolor de cabeza porque uno se desvela muchísimo. Entonces el desvelo también es otro factor precipitante. O cuando los dejan guardados ahí varios días, también. O si tienen un R3, ¿cómo les digo? Un R3 muy amable. Entonces, pues aquí también, ¿no? Todos dicen, es que ya me agarró de bajada ¿no? Y cuidadito, si me toca guardia, pues ya saben que va a ser bien difícil la guardia con él, ¿no? Entonces, vean aquí, debe de ser opresivo, de leve a moderado. Recuerden, la migraña es de moderada a severa. Y la tensional puede ser leve, moderada o severa. Y vean, no se agrava con actividad física. En la migraña sí se agrava, en esta no se agrava. Y aquí el paciente no tiene ni náuseas, ni vómito, ni sonofobia, ni fotofobia. Y el tiene que tener una exploración neurológica y general normal, una historia clínica donde ustedes descarten una patología neurológica, y también aquí nos menciona un poquito de la tomografía, que debe de ser pues normal, sin alteraciones estructurales. Entonces, pues estos son los criterios de cefalea tensional, y realmente ya con esto pues vamos a terminar lo más importante, porque son muchas, pero al menos en pediatría es con aura, sin aura y tensional. Ya la de racimos y todo eso, lo demás, ya lo van a ver ustedes en adultos. Criterios para urgencias, rebeldes a su tratamiento oral, esto es, le están dando paracetamol, ya lleva 2 dosis, se les vomitó y siga con el dolor, van para urgencias, normalmente se les pone IM o IV, su medicamento. Cefaleas de gran intensidad, ¿se han escuchado? Es que es la peor de mi vida, y lo han leído en los libros, ¿no? También, esas se meten a urgencias. Pacientes que tienen Babinski, hemiplegia o tienen papiledema o vómitos profusos en niños muy pequeños que no toleran la vía oral, va para urgencias. Alarma cuando es la cefalea progresiva, si empeora con el sueño, la despierta o es de carácter gravitatorio, o si con la tos, defecar, tener en adultos relaciones sexuales y esos son síntomas agravantes de Valsalva que tienen que investigar qué les pasa. Cefalea de inicio brusco, la cefalea que dura más, el aura que dura más de 1 hora, cefalea asociada con alteraciones de la conciencia. Ustedes ya vieron que no se asocia con alteraciones del estado de conciencia. Hay disartre, hay vértigo, pero nunca están desorientados los pacientes. Y cambios en el patrón del dolor de cabeza. Esto es, ahorita me duele aquí, ahorita ya me duele acá, ahorita ya tengo náuseas, visión borrosa, tengo vértigo y no se me quita. Esos se tienen que vigilar. Y esa es otra diapositiva que no es muy frecuente, solamente lo vemos en trauma, en los niños, la hemorragia subaracnoidea. El 80% también lo vemos, y eso es lo más importante, por una ruptura de aneurismas. El 5% es por una malformación arteriovenosa y 15% no logramos mostrar la causa del sangrado. Y esta ocurre durante el sueño. Es muy común que les llegue un paciente que estuvo dormido y que de repente, sobre todo un anciano que está dormido y de repente al día siguiente despierta con dolor de cabeza, con hemiplegia y desorientado. O que ocurre también con actividades diarias, al agacharse, defecar, con actividad sexual, o la clásica que es súbita, severa, continua, unilateral o bilateral, que se agrega con náuseas y vómito y se confunde con meningitis. Los pacientes lo describen como la peor de mi vida. Es una cefalea moderada que se incrementa gradualmente, provoca rigidez de nuca 75% y el 50% tiene presentación similar a meningitis. Por eso pues, no se vayan a ir mucho con la finta, ¿no? Pueden tener rigidez, pero puede ser una hemorragia, ¿no? Y una porneoplasia, vean, es el síntoma inicial solamente un 20%. El 60% incrementa durante la enfermedad. El 80% se presentan infratentoriales, sobre todo. Los pacientes los tienen en fosa posterior, es lo más común, y vean, se acompaña de un 50% de náuseas, vómito, y esto es de predominio matutino, vespertino y nocturno. Y el raro es que tenga un paciente un tumor en hipófisis con dolor de cabeza o un craneofaringioma con dolor de cabeza. Y aquí lo más importante es que no sea explosiva y que no le interrumpa el sueño.
Las indicaciones de tomografía son muy precisas. Aquí se le hace al paciente con alteraciones en su exploración física neurológica, cefaleas de gran intensidad rebeldes al tratamiento, que migraña que tenga un déficit neurológico que persista, o las crónicas donde ustedes no tengan el origen claro, y son indicaciones de tomografía. No a todos los puncionamos, solamente a los que tienen signos de meningitis y los pacientes que tienen cáncer o sida con sospecha de un absceso o meningitis, a ellos se les debe puncionar. Y son dolores de cabeza muy explosivos los que tienen ellos. El electroencefalograma no lo necesitamos para hacer el diagnóstico, recuerden que es clínico, solamente lo van a utilizar cuando sospechan epilepsia. Y hay una migraña que se llama vértebro basilar o migraña basilar, donde los pacientes pueden cursar con hemiplegia o visión borrosa, y ellos encontramos alteraciones de brotes de ondas agudas en su electro. Resonancias para los pacientes que ustedes sospechen un tumor de fosa posterior, pacientes que tengan hidrocefalia, por ejemplo, que esté tapado su válvula de derivación, o que sospechen un tumor cavernoso, y ya que los vayan a operar para buscar los sitios anatómicos, o sospecha de un infarto migrañoso. Consulta de derivación con un pediatra cuando requieran una segunda opinión a petición de los papás, o que el medicamento que ustedes les estén dando cause efectos secundarios importantes. El manejo, que el paciente se maneje mal la medicina, esto es, señora, usted no puede tomar más de estas 3 pastillas al día, y se tome más de 5, ¿no? Y vean, petición por los papás. Entonces, en conclusión, vemos que deben de tranquilizar primero a los papás y luego al niño, educarlo para vivir con el padecimiento, porque se ha visto que la migraña es crónica y no se cura, salvo algunos casos, sobre todo en niños hombres. Ellos tienen más posibilidades de curación que una niña. Entonces, como ven, en la adolescencia es más frecuente ya después de la adolescencia en niñas que en hombres, y ellos pues lo tienen ya de manera crónica. El diagnóstico, recuerden que es clínico, puede afectar la calidad de vida familiar. El tratamiento, aparte de dar tratamiento farmacológico, tienen que cambiar el estilo de vida del niño y de la familia. Esto es, por ejemplo, el niño no se debe de desvelar, entonces ya lo mandan a su casa, a su cama, ¿no? Pero resulta que el cuarto del papá está al lado, y el papá se acostumbra a dormirse 3, 4 de la mañana con luz prendida y con la tele a todo volumen. Entonces eso no lo va a dejar dormir el niño. Tienen que decirle al papá, ¿saben qué? Si quiere ver la tele, váyase a la sala, ¿no? Sí, y de verdad, porque no cambian el estilo de vida de los papás, ¿no? O a la mamá angustiada que le gusta ver al niño con muy buen peso, porque eso lo van a ver. Lo primerito que les llegan diciendo, ¿está bien de peso y de talla? Siempre, eso es bien común que les digan. Lo llevan ustedes porque le picó una abeja y ya, ¿no? Está bien de peso y de talla, o sea, eso les angustia. Entonces, muchas mamás se preocupan muchísimo por la alimentación. Entonces, si no tomaron su jugo de naranja en la mañana, no están felices la mamá, ¿no? Entonces también hay que buscar mucho eso, ¿no? Cambiar la calidad. Y aquí les traje un caso clínico muy fácil para que ustedes vayan viéndolo. Una niña de 7 años que tiene 2 años de evolución, entonces aquí es crónica. Aquí tienen que ver si es progresiva o no progresiva. Entonces vean, el dolor se localiza en el cráneo en regiones bitemporales, pulsátil. Acuérdense, la migraña es pulsátil. Con náuseas sin llegar a vómito, hay anorexia, cede al dormir. Entonces aquí ya es importante, ¿sale? Ya nos está dando un dato de más de migraña. Y la consulta es porque 4 semanas de evolución tiene, aparte, o sea, tiene 2 semanas que inició su padecimiento, pero el actual tiene 4 semanas de evolución con cefalea pulsátil bitemporal, náuseas, vómito de contenido alimenticio, sonofobia, fotofobia, mareo, parestesias en mano derecha. Y se observa que se desencadena cuando sale a la escuela y camina 5 cuadras hacia su casa. Otro detonante es el sol, muy frecuente en los niños. Salen a educación física y les duele la cabeza, o van caminando hacia su casa y les duele la cabeza. Estas 4 semanas llevan 8 eventos de las mismas características, y por eso llega a urgencias. Y el dolor se siente cada vez más intenso. La duración del dolor son 4 horas, y la mamá tiene antecedente de migraña.
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes dan? Entonces, pues esto, a ver, ¿quién dijo que sin aura? Tiene náuseas, tiene vómito, tiene parestesias. Acuérdense que no solamente son los visuales, pueden tener del habla y pueden tener parestesias también, ¿no? Entonces, acuérdense que esta es con aura. Lo normal es que sean visuales, pero no todos los niños van a tener visuales, o sea, lo normal. Y los adultos, casi todos son visuales, ¿sí? Tratamiento de primera elección, eso no lo vamos a ver, bueno, eso no lo hemos visto ahorita, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita vamos a responder esta pregunta. Vamos a ver rápidamente el tratamiento. Recuerden que es un desorden neurovascular y el sistema trigémino-vascular va a estar alterado, ¿no? La vía trigémino-vascular. Y aquí tenemos que la característica es pulsátil y esta se debe a que se dilatan los vasos, sobre todo de la meninge y del parénquima. El aura se debe por un incremento y decremento y hay vasodilatación y constricción, y eso también se debe por el óxido nítrico. Los objetivos del tratamiento es reducir la frecuencia, mejorar la calidad de vida, buscar la mejor terapia abortiva y profiláctica para el niño, siempre individualizar las características, educar a la familia y el niño. Esos son nuestros objetivos del tratamiento. Entonces aquí ustedes tienen que explicarle a la mamá y al niño que no es un padecimiento de peligro, pero sí de cuidado, sobre todo autocuidado para el niño. También quitarles los videojuegos también es súper importante. A veces los viernes o en vacaciones se la pasan todo el día en la tele o en el videojuego, ¿no? Modificar el estilo de vida también es importante. El tratamiento debe ser individualizado porque, por ejemplo, si tienen una paciente adolescente con sobrepeso y si ustedes le dan valproato, les puede subir 10 kilos después de la próxima consulta. En cambio, si les dan topiramato, empiezan a bajar de peso y pues les van a tener súper contentas, ¿no? Y luego la mamá se los va a querer tomar, porque pasa, ¿no? Y no me lo puedo tomar yo, ¿no? Entonces aquí tienen que individualizar mucho, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos como cuál, que no se les debe de dar a los niños. Los triptanos no se deben de dar a los niños. Los de laboratorio nos dicen, ay, es que es muy seguro después de los 12 años. Pero no, arriba de los 18 es por seguridad del médico, ¿no? Más que del paciente, para las demandas, ¿no? Y aparte acuérdense las contraindicaciones de eso, ¿no? También. Entonces siempre deben de individualizarlo. Buscar estrategias para el tratamiento. Por ejemplo, el topiramato cuesta 800 pesos. Y a veces pues no tienen 800 pesos así los papás, ¿no? O a veces ni para las consultas, a veces periódicas, ¿no? Les interesa mucho, y a veces hacen lo imposible para conseguir el tratamiento, ¿no? Y también, por ejemplo, han oído hablar que ya se aplica toxina. Entonces, la toxina, cada frasquito vale 5,000 pesos. Más el neurólogo, si es buena onda o mala onda, si quiere tener su Ferrari, ¿no? Les va a cobrar 10,000 pesos la aplicación, entonces le cobran lo doble. Entonces pues aquí también hay que ver eso, ¿no? Del tratamiento, buscar el costo-beneficio. Mínimos efectos secundarios. Por ejemplo, si el paciente lo tienen con valproato, la van a tener a veces con acné, con hirsutismo o muy dormida. Entonces pues eso también tienen que buscar esos pequeñitos detalles y el control de cada ataque con el medicamento adecuado que le corresponda a cada paciente, porque vamos a dar tratamiento escalonado y ellos mismos, hasta la mamá dice, es que ya ni el paracetamol le hace, no sé si han visto, y ustedes hacen la receta por paracetamol y se les queda viendo a la mamá con una carota, ¿no? Pues como si ya le dije que no le hace, ¿no? Entonces denle algo más fuerte, y sí sucede. Entonces
Así llegan los papás ya bien toreados. Y los lineamientos para iniciar el tratamiento profiláctico son los siguientes: que interfiere en su vida, es importante, por ejemplo, esa es una de las enfermedades más incapacitantes neurológicas en adultos. Y en niños dejan de ir a la escuela, son dos: asma y migraña. Entonces los niños que dejan de ir de la escuela son los asmáticos y los migrañosos. Cuando hay falla o contraindicación o efecto colateral del tratamiento agudo, cuando hay abuso del tratamiento agudo, cefalea muy frecuente y en circunstancias especiales. Y cefalea muy frecuente se define para tratamiento profiláctico más de 4 eventos en un mes. O sea, si el papá dice es que ya es la 4ª vez de intensidad, pues aquí ya el paciente en realidad pues ya se les debe dar tratamiento profiláctico. Y tenemos 3 tipos: neuromoduladores, bloqueadores beta-adrenérgicos y antidepresivos. Entonces, si tienen una chica con depresión, les dan antidepresivos. Por eso les digo, hay que individualizar al paciente. Por ejemplo, un adulto que tenga hipertensión, pues les dan propanolol, metoprolol y pues están felices, ¿no? Se les quita el dolor de cabeza y se controla su presión. Entonces, los mecanismos de acciones que van a estabilizar y van a bloquear la inflamación, porque se va a modular su sistema simpático, parasimpático y serotoninérgico. Y ese es el tratamiento. Les traje las dosis en los niños y en los adultos. Entonces, miren, propanolol es de 1 a 3 miligramos por kilo por día, y lo tienen que iniciar poco a poquito, de 10 en 10 hasta llegar a 20 miligramos como máximo. Se da incrementos, son cada 2 semanas, y normalmente les damos 6 meses de tratamiento. Flunaricina, esto es importante para los pacientes adolescentes, sobre todo. El tratamiento dura 3 meses y se deja descansar 3 meses y lo volvemos a dar 3 meses. Menores de 30 kilos son 5 miligramos, mayores de 30 kilos 10 miligramos por kilo por día. Y las tabletas ya vienen de 5 y de 10, entonces en realidad ya nada más le decimos una pastilla y que se tome 5 al día, ¿no? De la pastilla, o si es adolescente 10. El ácido valproico y el topiramato son los 2 de primera elección en niños. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, ahorita vamos a ver la respuesta correcta, pero como es individualizado, ustedes tienen que ver en su caso clínico. El de primera elección siempre viene siendo topiramato, tanto en adulto como niño, pero acuérdense que ya en la práctica lo individualizan. Primera elección profiláctico, topiramato en niños. En la segunda opción son los antidepresivos. El valproato se da de 6 meses a 1 año y se da hasta 20 por kilo por día, y el topiramato de 1 a 2 miligramos por día de 6 meses a 1 año, dependiendo de su paciente. Recuerden que este tratamiento les va a funcionar a los pacientes después del segundo mes que lo toman, para que no se vayan a desesperar y después del primer mes vayan de nuevo y es que otra vez tuvo el dolor. Entonces eso lo tienen que poner súper claro en los papás. Saben que a la siguiente consulta usted ya va a ver mejoría, antes no. Y amitriptilina y fluoxetina, que es de segunda elección, 25 miligramos al día y 20 miligramos al día. En los niños no damos metoprolol ni verapamilo, nada más damos propanolol. Tengan mucho cuidado con adolescentes, porque si les dan propanolol en la mañana, se les andan desmayando porque se hipotensan, porque la mayoría se va sin desayunar a la prepa o a la secundaria y nada más se toman un vaso de leche y se van, ¿no? El topiramato tiene 4 mecanismos de acción: inhibe los canales de calcio, bloquea el glutamato, potencializa su GABA, inhibe la anhidrasa carbónica. Entonces esa es la primera elección. Antidepresivos modulan 5-HT y hidroxitriptamina y norepinefrina. La comorbilidad es darla en depresión, ansiedad, problemas de sueño o insomnio. Propanolol, bloquea la acción del óxido nítrico. Recuerdan que esto nos daba el aura. Hipertensión y migraña está indicado en estos 2 bloques, contraindicado en pacientes asmáticos con hipotensión, depresión severa, migraña hemipléjica. Y ese es el tratamiento abortivo o agudo para los niños. Siempre iniciamos con acetaminofén.
¿Cuál es el medicamento de primera elección en niños por la FDA? Es ibuprofeno. Entonces, tratamiento de primera elección en niños, ibuprofeno. Se da 10 miligramos por kilo por dosis. Dosis máxima 4. 4 dosis al día. Segunda elección, paracetamol. Y se da siempre a 15, nunca a 10. Naproxeno a 7 por kilo por dosis. Entonces, cuando la mamá les dice, es que no le funciona paracetamol, le van a combinar como si fuera Febrax, su paracetamol con naproxeno y santo remedio, les ayuda. Ketorolaco solamente utilícenlo de preferencia en hospital. Acuérdense, se da intravenoso o intramuscular. Esta es la dosis de los niños, 0.5 miligramos por kilo. Metoclopramida es de 5 a 10 kilos por dosis. Aquí tengan mucho cuidado con esto. Si el niño les dice que mejora el dolor de cabeza después de vomitar, y si ustedes le quitan el vómito, pues va a tener mucho dolor de cabeza. Entonces, pues aquí mejor no lo den, solamente cuando sea muy persistente el vómito. Y ergotamina es 1 miligramo por dosis, 3 miligramos al día, y ahorita vamos a ver un poquito de ergotamina para decirles cuándo y cómo y a qué edad. ¿Listo? Primera elección ibuprofeno y segunda acetaminofén. Y ya después pueden combinar. Les decía que es tratamiento escalonado, entonces si el paciente no le funciona acetaminofén, se van con naproxeno. Si no les funciona acetaminofén con naproxeno, le dan ibuprofeno. Si no mejoran con ibuprofeno, le dan ergotamina. Si no, ketorolaco, y pues no es para el dolor, nada más es para sus náuseas y sus vómitos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces así es escalonado, pero el de primera elección siempre es ibuprofeno. Otra característica es que le deben decir a la mamá que siempre lleve en su bolsa una pastilla, porque acuérdense que esto es súbito y a la mamá y al niño le puede dar en el cine. Entonces, no sé de quién de ustedes sufra de migraña, pero al menos los que tienen migraña no me dejarán mentir que si no se toman la pastilla en el momento que viene el dolor de cabeza, pasando media hora ya no se lo quitan con nada. Entonces es bien importante que ustedes, acuérdense que hay vasoconstricción y vasodilatación. Entonces en ese momento tienen que dar el tratamiento abortivo. ¿Listo? Primera elección en adultos, tratamiento abortivo es paracetamol. Aquí no es como en los niños, aquí es paracetamol. Segunda elección, ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico y naproxeno, al último. En este orden, en los adultos es de 650 a 1300 miligramos cada 4 horas. Entonces, no les va a servir una pastilla de 500 miligramos, ¿verdad? Entonces, se pueden tomar 2 juntas. Máximo 2 dosis, es de primera elección para leve y moderada. Ibuprofeno es de 400 a 1200 cada 6 horas. Esta se da menos de 10 días. Aspirina, igual es la dosis que el paracetamol, 650 a 1300 cada 4 horas, solamente 2 dosis al día, no más. Y el naproxeno aquí son 500 al día. Y les digo, lo pueden combinar, ¿no? Paracetamol con naproxeno o ibuprofeno con naproxeno. Incluso hay medicamentos que ya vienen hasta con tramadol, o no sé si han visto que ya hay también con diazepam y no sé cuántas cosas ya que ya van comprando también los pacientes y van experimentando, ¿no? Porque pues la venta es al público, no es con receta que se la tengan que recoger. Entonces pues aquí ya empiezan ellos a comprar y ya empiezan a ver qué les funciona y qué no. Entonces, de primera elección, aparte, esto es para las migrañas severas, es la ergotamina. Entonces, vean, paracetamol, ibuprofeno es de leve a moderado, pero ya de primera elección en adultos para severa va a ser ergotamina y van a ser los triptanos. Estos triptanos no los vamos a dar en los niños. Entonces, primera elección en niño con una migraña severa es ergotamina también. Entonces, de leve a moderado es ibuprofeno, pero ya para severa utilizan ergotamina, ¿sale? Tanto en niños como en adultos. La ergotamina de 1 a 2 miligramos vienen las tabletas y sumatriptán
Esa se da de 50 a 100 vía oral. También hay subcutánea o sublingual, también la pueden encontrar. Rizatriptán 5 miligramos, naratriptán 2.5, solmitriptán 2.5. Y es una vez al día y con muy buenos beneficios. Contraindicaciones, hipertensión, porque el paciente puede tener arritmias y se ha visto que con los triptanos puede haber muerte súbita, entonces mucho cuidado con triptanos. ¿Listo? Y ahora pues vamos a ver un poquito del profiláctico de primera elección, es amitriptilina. Si les ponen un adulto van a poner amitriptilina como profiláctico de primera elección y se da 25 miligramos por día en las noches. Después metoprolol, propanolol y verapamilo. Y aquí están las dosis de los adultos. Entonces, primera elección para niños es topiramato. En niños de profiláctico es topiramato y valproato. También en algunos libros van a encontrar de primera elección topiramato. Pero ya en las guías, el medicamento profiláctico de primera elección en adultos, porque viene así la guía de cefalea y de migraña en adultos, es amitriptilina y son 25 miligramos en las noches. Efectos secundarios, tienen que vigilar que el paciente no tenga mucha sed, a veces les dan náuseas, vómito, a veces pueden tener con mareos, entonces ustedes van viendo si le dan la mitad o ya tolera los 25. Hay quienes toleran 50, entonces aquí pues hay que ver. ¿Listo? ¿Sí? Segunda elección en adultos, fluoxetina. Ya por evidencia es mejor la anterior. Se da de 20 a 40 miligramos al día. ¿Listo? Tensional en niños y en adultos sigue siendo de primera elección los triptanos. En este caso también es muy eficaz amitriptilina. Entonces, primera elección para cefalea tensional, antidepresivo, no se les vaya a olvidar. No vayan a darle topiramato, valproato y eso porque pues no van a mejorar. Entonces, antidepresivos. ¿Qué pasa? Les mejora mucho el sueño, andan un poco dormidos, están menos estresados y pues ya duermen un poquito mejor. Eso es de adulto, si les llegan a preguntar. Tratamiento de primera elección en arteritis de células gigantes que les ocurre por arriba de los 50 años. El dolor es pulsátil, continuo, intermitente en la región temporal. Pueden tener palpitaciones temporales, mialgias, artralgias. Si ustedes no le dan esteroides a dosis altas, ¿sí saben qué pasa con el paciente? Se queda ciego. Entonces es bien importante que ustedes hagan este diagnóstico. Arteritis de células gigantes. Ellos empiezan también con visión borrosa, pueden tener náuseas. ¿Y cuál es la característica que ustedes ven? PCR y el hematocrito elevado. Entonces es otra de las características para hacer el diagnóstico. Y se dan esteroides a dosis elevadas. La cefalea en racimos, el tratamiento de primera elección son triptanos. También podemos dar prednisona, indometacina, que también les funciona muy bien. El Celebrex también les funciona muy bien. Verapamilo, ergotamina. A ellos se les pone oxígeno al 100%. Y también hay un tratamiento que es el bloqueo del nervio occipital y eso ya lo hace neurocirugía. ¿Cómo te refieren la cefalea en racimos? Los pacientes empiezan a tener dolor. A veces lo describen unilateral o bilateral. Y es en los niños nos dicen que es muy penetrante. Algunos pueden tener conjuntival y muchos lo clasifican como en niños, como ¿sí han oído la de Horton? ¿Sí la han oído? Entonces así son las características, siempre es unilateral, penetrante, náuseas y vómito. Esa es la característica. Algunos pacientes pueden tener sudoración nada más en una parte de la cara. Ergotamina, les digo, se da a partir de los 6 años. La dosis de 6 a 12 es de 3 miligramos, 3 dosis máximo, 5 comprimidos a la semana. Y más de 12 años son 6 miligramos, máximo 3 dosis, son 10 comprimidos semanales.
La mortalidad pues es baja, pero sí es una de las primeras 20 enfermedades incapacitantes. ¿Alguna pregunta por el tratamiento? Entonces aquí en el caso clínico el tratamiento profiláctico no vimos carba, ¿verdad? No se les da. Y topiramato le van a poner aquí, la opción es topiramato. Claro que siempre lo deben de individualizar, ¿no? Ya en la práctica. De epilepsia solamente lo que es mínimo indispensable que sepan son crisis febriles y de ausencias, solamente. Y aquí nada más vamos a ver un poquito de diagnóstico y de tratamiento general. Vemos que afecta de 40 a 50 millones de personas alrededor del mundo y solamente 5 millones en América Latina la padecen, pero 3 no reciben tratamiento. Y no reciben tratamiento porque el papá no cree que tenga epilepsia y por falta de conocimiento del médico. Así es, desgraciadamente. Entonces la epilepsia es una enfermedad crónica recurrente de etiología diversa que se caracteriza por manifestaciones clínicas y paraclínicas. Las clínicas es el tipo de crisis, pueden ser crisis tónico, clónico, mioclónicos, ausencias, espasmos, atónicas. Y las paraclínicas es lo que encontramos en el electroencefalograma y esto se debe a descargas excesivas de las neuronas. Crisis epiléptica no es lo mismo que epilepsia, entonces aquí un paciente puede tener una crisis febril, una crisis convulsiva febril y no es epilepsia, o puede ser eclampsia que convulsionó, pues no es epilepsia, o el paciente que tiene alcoholismo crónico que suprime el alcohol y convulsiona. No es epiléptico, simplemente pues fue ese evento, ¿no? Entonces es un evento paroxístico, estereotipado, autolimitado, de breve a corta duración, con manifestaciones motoras. Estas pueden ser rigidez, inflexión en extensión, sensoriales, pueden ser alteraciones del habla o parestesias, autonómicas, palidez, rubicundez, piloerección, la pupila se les pone grandes, o las psíquicas, que son las alucinaciones. Hay pacientes que su única manifestación epiléptica son alucinaciones visuales o auditivas, entonces a veces los mandan y están mucho tiempo con el psiquiatra y hasta que a alguien se le ocurre hacerle un electro y sale con las descargas epilépticas y estuvo gratis en el internado, ¿no? En el hospital psiquiátrico, ¿no? Siendo que nada más era epilepsia, ¿no? Y esas las vemos sobre todo del lóbulo temporal. Hay pacientes que tienen también, sus crisis convulsivas son vómitos, o las crisis convulsivas son alucinaciones o dolor abdominal, entonces hay que también tener mucho en cuenta esto. Y el estado epiléptico es un signo y síndrome, o sea, es un síndrome que son signos y síntomas. Tienen estos niños edad de inicio, una finalidad de su epilepsia, tienen ellos el tipo de crisis bien específica y el electroencefalograma bien específico. Ejemplos: síndrome de West, silonoído, síndrome de Lennox, Ohtahara, Dravet, DUS. Esos son los síndromes epilépticos. A ellos la mayoría tienen retraso mental y empiezan con retraso global de su desarrollo. Tienen mucho retraso también para el habla. Y ellos son los más difíciles de tratar. Entonces, por ejemplo, llegan muchos internamientos por ellos porque hacen estados epilépticos. Y ellos pueden morir jóvenes por estados epilépticos o por neumonía o por los efectos secundarios pues a tanta medicación que tienen. Algunos pueden tener daño hepático severo. Entonces pues aquí es de mucho cuidado, y aunque tengan el mejor neurólogo del mundo y las mejores medicinas costosas, el paciente va a seguir convulsionando de por vida. Por ejemplo, los síndromes de West llegan a tener más de 150 espasmos al día. Ya con el tratamiento son 30, 20, 10 al día. Y créanme que los familiares, o sea, los papás, aunque sean 10, pero ya están gustosos porque ya no es tan incapacitante, ¿no?
Eso sí es importante que ustedes lo apunten porque puede ser que se los pregunten. Tratamiento de primera elección en síndrome de West. Todos saben cuál es el West. Ellos tienen espasmos infantiles en flexión, extensión o mixtos, tienen microcefalia, tienen retraso de su desarrollo y el electro tiene ipsarritmia. Sí saben todos qué es esclerosis tuberosa. Bueno, esa es una enfermedad genética donde los pacientes tienen un mechón blanco, pueden tener manchas café con leche, manchas hipocrómicas, piel de zapa. Ustedes les tocan la espalda y sienten una lija y tienen amartomas sobre todo en el sistema nervioso, en todo lo que es el parénquima, tienen sus amartomas y eso se pueden convertir en tumores de células gigantes ya cuando son grandes. A ellos el medicamento de primera elección es vigabatrina. Si ustedes tienen un síndrome de West, el medicamento de primera elección es valproato de magnesio. Si ustedes tienen un paciente con ausencias infantiles y juveniles, les deben de dar valproato de magnesio o la motrigina. Y el tratamiento aquí normalmente es de por vida, porque los pacientes el 95% es de por vida. 5% se pueden curar. Y hay 2 periodos de la vida de ausencias, en la niñez y ya cuando son adolescentes. Cuando son adolescentes no se les quita. Y no sé si han leído un libro, cualquier libro ya viejito, que dice pequeño mal y gran mal, ¿no? Tónico clónica es gran mal. Y pequeño mal porque a veces los pacientes sin tratamiento pues mejoraban, ¿no? Y ya cuando llega la hija, no, pues es que a mí me pasaba eso también, ¿no? Y a lo mejor él se curó, pero ya sin tratamiento. Para las epilepsias mioclónicas juveniles, el tratamiento de primera elección es valproato. Para la epilepsia rolándica benigna es Carva, segunda elección valproato y tercera la motrigina. Epilepsia mioclónica juvenil es el síndrome de Jans, aparece en adolescencia y aquí los pacientes tienen 3 tipos de convulsiones, tienen ausencias, tienen mioclonías y tienen tónico clónico generalizadas. Es decir, empiezan con mioclonías. Están peinándose, lavándose los dientes y ellos lo describen como una sensación eléctrica. Les brinca la mano, tiran el jugo, tiran el jabón o no pueden abrir una puerta. Y como es tan breve y puede ser nada más a la mañana, piensan que a lo mejor fue un tic o es que estoy muy distraído o no sé qué me pasó, pero no lo asocian con un tipo de crisis. Después vienen tónico-clónico generalizadas y es cuando ahí ya se les empieza a hacer el diagnóstico y tienen ausencias, entonces esas 3 conforman el síndrome. Y la rolándica, pues aquí sobre todo son manifestaciones de tipo temporal. Y el tipo de crisis convulsivas, pues esto es bien fácil. Tónico-clónicas, acuérdense que hay pérdida de la conciencia, rigidez muscular y sacudidas. Eso es lo que le llamaban gran mal. Las ausencias es pérdida transitoria de la conciencia, dura desde 1 segundo hasta 20, pueden tener mirada fija y perdida y se desconectan. Los pueden mandar a la tienda y regresar sin dinero y sin las sabritas que los mandó la mamá. ¿Y qué te mandé? ¿A dónde? Pues a la tienda. No me mandaste. ¿Y el dinero? No lo tengo. Pues se les cayó en el camino, ¿no? Y sí sucede mucho cuando los mandan a las tortillas. Y ya cuando se las saben los niños, ya se van a jugar maquinitas, ¿no? Con el dinero. No, es que sí pasa, de veras. Y las mioclonías son sacudidas breves, o sea, son breves y aisladas, normalmente son focales. Y las clónicas es esto, las mioclonías así, rápido. Y las vemos en el sueño. Y las clónicas son sacudidas, también rítmicas, de corta duración, y las clónicas pueden ser casi siempre simétricas. Las tónicas pueden ser en flexión, en extensión, y están como rigidez. Y las atónicas, donde el paciente va caminando y de repente se les cae para atrás como tabla. O están sentados y se les cae la cabeza. Ese es diagnóstico diferencial con síncope. Cuando los adolescentes se desmayan, a veces si se están desmayando mucho, los llevan con el cardiólogo y el cardiólogo siempre les pone, ¿no?, corazón sano. Y ya no los mandan para hacer diagnóstico de crisis convulsivas. Acuérdense, las parciales solamente afectan un hemisferio. Pueden ser parciales simples o complejas. Actualmente se llaman focales. Las simples pueden ser autonómicas, sensaciones gástricas,
alucinaciones, cacosmia, que huelen feo, o las complejas pueden haber chupeteo, y las secundariamente generalizadas, que el paciente se da cuenta, porque en parciales no hay pérdida del estado de conciencia, pero de repente ya tuvieron tónico-clónicas, entonces ya se generalizó. Hay 4 tipos de crisis convulsivas en neonatos, ¿ya saben? Son clónicas, mioclónicas, tónicas y las sutiles. Nunca jamás tónico-clónico generalizadas, y eso es porque no está mielinizada la corteza todavía. Se mieliniza empezando por el tallo, entonces ellos no tienen tónico-clónico generalizadas, nunca jamás. Los pacientes empiezan a tener tónico-clónicas por ahí más o menos después de los 4 meses. Los libros te dicen 6, pero la realidad es que después de los 4 ya empiezan ustedes a ver tónico-clónicas. Entonces, si una enfermera les dice, es que tiene tónico-clónico generalizadas, pues la verdad no le crean, y mejor lo que tienen que hacer es, a ver, ¿cómo le hizo? Ah, pues es que hizo la manita así, y pues es que son clónicas. Y digo que no les crean, pero créanle todo lo que ellas les dicen, ¿no? Porque ellos están al 100 con el niño. De veras, uno se va a dormir a las guardias a veces, y ellas, las pobres, están si ya terminaron con los signos vitales del uno, se van con el otro. Y ellas nunca van a descansar, ustedes lo van a ver en los hospitales. Y créanle, si les dicen, es que se puso morado, es que se puso morado. Pero si les dicen tónico-clónicas, no les crean. Ahí sí no les crean. Ahí sí no. Son tónicas, mioclónicas, clónicas y las sutiles. Las sutiles son movimientos de chupeteo, de remo, de natación, de pedaleo. Y ustedes los ven y les toman hasta fotos. Están así como si estuvieran nadando, o los piecitos así como si estuvieran remando. Entonces así lo vemos. Y se dividen la epilepsia en 3, en idiopática, criptogénica y sintomática. Para fines prácticos, la idiopática, ustedes no saben por qué tiene epilepsia. Es un niño normal, niño de 10, le hicieron tomografía y todo y está normal, idiopática, quién sabe. Y tienen un fondo genético. Sintomática por una lesión, cisticerco, tumor, etc. Y la criptogénica, ustedes saben que sí tiene un defecto ahí neurológico, pero no lo han demostrado, por eso es de cripta, de cripta. Sabes que hay un muerto, pero no sabes quién, ¿no? Nada más ahí dice nombre, pero no sabes quién, por eso se le llama cripto. ¿Por qué? Porque hay muchos niños, no sé si a ustedes les ha tocado, que tienen retraso bien importante y están con convulsiones, y les tomas tú una tomografía y tomografía y resonancia, y está mejor que uno, ¿no? Y entonces te quedas así, y no es que está normal, y la mamá se te queda así viendo, entonces, ¿no? ¿Por qué no me camina? ¿No? Pero así sucede. Las causas más comunes en los niños es por asfixia. Entonces, por favor, no quiero ver quién va a gineco, no alce la mano. Quien vaya a gineco, por favor, no los asfixie. Y quien vaya a pediatría, por favor, reanímenlos rápido y bien. En serio. Y también al anestesiólogo, quien vaya por anestesiólogo, por favor, eviten en la anestesia general porque salen deprimidos. Salen bien flácidos los niños y luego para mejorarles el Apgar está difícil. Otra es traumatismo craneoencefálico, neuroinfección, alteraciones metabólicas, deprivación de alcohol o de drogas, o los niños los jovencitos que se están en los bares o se están desvelando mucho, accidentes cerebrovasculares y pues ya por causas genéticas. El diagnóstico es clínico, es lo que les dice el papá, ¿cómo hizo la crisis? Pues es que se puso rígido, se mordió la lengua, se orinó, se defecó, las pupilas se le pusieron así y los ojos se le hicieron chuecos, ¿no? O se le pusieron en blanco, también así nos dicen. Entonces el diagnóstico es clínico y con electro. Si el paciente tiene más de 20 crisis, pues no se van a ir con el electro. Espéreme, voy a ver si tiene epilepsia, ¿no? Vamos a hacerle un electro. Entonces aquí lo ideal es darle el tratamiento porque los niños, igual que los adultos, se han muerto de caídas. Entonces, durante un ataque de crisis convulsivas o se broncoaspiran. Entonces, aquí el tratamiento es inmediato. Tienen que evaluar también si hay retraso o no. Vean, aquí se asocia mucho con cefalea o migraña o algún trastorno psiquiátrico o de sueño. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué cuando alguien llega convulsionando los pasan directo a TAC? Bueno, uno ya sabe que ya está con convulsiones, ¿no? Y que puede tener epilepsia, pero se les manda para buscar la causa, no para hacer el diagnóstico,
¿sale? Porque luego se confunden mucho los mismos pediatras y vamos a ver qué tiene y le hacen tomografía. Ah, pues es que tiene convulsiones, pero ya con una tomografía. O sea, el diagnóstico es clínico. La TAC, la resonancia y todo lo demás es para buscar la causa. Pero acuérdense que es idiopática hasta un 80%. A veces nada más les podemos explicar es que se debe a exceso del trabajo de las neuronas, ¿no? Y el medicamento sirve para equilibrar sus neurotransmisores. Entonces aquí tenemos varias condiciones. Electroencefalograma siempre en sueño y en vigilia. También el videoelectro sirve para aquellos adolescentes que están fingiendo que tienen pseudocrisis. Entonces, más o menos debe de durar 12 horas el videoelectro. Se puede hacer con 4. Entonces, la niña, si está alguien viéndola, empieza con los ataques y empiezan a hacerle así, mover las manos y pues te das cuenta porque ni siquiera tiene piloerección y ellas se pasan ahí como 20, 30 minutos y pues ya uno ya sabe, ¿no? Que no tiene. Y las revisas y ni siquiera se ha orinado ni nada por el estilo. Te das la vuelta y ella es como si nada. Entonces el videoelectro les sirve para esto, para que ustedes vean si tiene pseudocrisis. Tomografía, pues si sospechan ustedes un tumor, si sospechan alguna atrofia, neurocisticercosis o alguna neuroinfección, le hacen su punción. También nos sirve la resonancia posteriormente porque pueden hacer abscesos. Y sí saben todos que es la ILAE, es la Liga Internacional contra la Lucha por la Epilepsia. Son más de 150 tipos de epilepsia y se clasifican de acuerdo a la ILAE. Diagnóstico diferencial, epilepsia, cuadro de epilepsia es disfunción cerebral y cuadros paroxísticos no epilépticos. En este caso tenemos el espasmo del sollozo, tenemos los terrores nocturnos, tenemos el síncope cardiogénico, entre otros. O los pacientes que están en plena alucinación, ¿no? O agitación, también los vemos en urgencias. El tratamiento, ¿cuáles son los criterios en los niños? Que sea menor de 1 año se les da tratamiento. A todas las pacientes con crisis parciales se les da tratamiento y los pacientes que tienen crisis parciales están obligados ustedes a hacer tomografía o resonancia porque la mayor parte, un 50% puede tener un tumor. Entonces, pacientes que tienen crisis parciales no es igual a un tumor, pero tienen que investigar eso, ¿no? Crisis parciales que duran más de 15 minutos, también tratarlos, si hay déficit neurológico, tratarlos, y si hay más de 2 crisis convulsivas en 24 horas o que el paciente haga estado epiléptico, les dan tratamiento, aunque no los vea el neurólogo en primera instancia. Criterios de hospitalización, menor de 1 año, el Glasgow menor de 15, datos de hipertensión endocraniana, meningismo, que la crisis dure más de 15 minutos o que exista recurrencia de crisis convulsivas en 12 horas. ¿Cuál es la definición de estado epiléptico? Se supone que es una duración de 30 minutos, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar 30 minutos para diagnosticar. Bueno, actualmente ya no nos esperamos ni a 20 ni a 30, porque algunos libros dice 20 y otros 30. Y también se define como aquella crisis convulsiva que no recupera en su estado de conciencia. Sí, también esa es parte de la definición. En los niños empezamos a hacer el diagnóstico después de 5 minutos. Si el paciente no, ya eso lo vemos en los cursos de terapia intensiva. Si después de 5 minutos no te mejora ese niño, tienes que ya prácticamente intubarlo. Y si ya lleva 10 minutos, ese es estado epiléptico hasta demostrar lo contrario. ¿Han oído del estado epiléptico no convulsivo? Sobre todo les pasa mucho a los que están en terapia. Estos pacientes no mejoran, desaturan, están inconscientes. Les tomas el electro y ellos no te mueven nada de su cuerpo, ni los ojos, ni las manos, nada. Pero tú les pones el electro y lo ves y están descargando continuamente. Entonces ellos hacen estado epiléptico no convulsivo. Y si no se diagnostica, se muere el paciente por el estado epiléptico. Y a veces no saben por qué se les murió. Entonces, tratamiento de primera elección en un niño que les lleve convulsionando es diazepam. Adulto y niño. De primera elección son benzodiazepinas. La mejor es lorazepam. Perdón, aquí va con M. La mejor es lorazepam, pero lorazepam no tenemos en México. En Ángeles a la mejor sí. Y el diazepam, esta nos controla hasta un 80%, pero siempre es el diazepam cuando les llega convulsionando.
Cuidado, no lo pongan IV porque se les puede el niño caer en paro respiratorio. Siempre rectal. Si lo van a poner IV, tienen que tener su bolsa con máscara al lado y lo tienen que pasar mínimo en 5 minutos toda la dosis, aunque sea 1 mililitro. Fenitoína es para tónico clónico generalizadas. Para estado epiléptico, recuerden que siempre les damos su dosis de 15 a 20 de impregnamiento y de 5 a 7 de mantenimiento. Y el valproato también ya se utiliza IV. Esa lo utilizamos de 30 a 40 IV en bolo. Cada ampolleta más o menos son 400 pesos, entonces no siempre hay en los hospitales. Y pues acuérdense, bloquea los canales de sodio sensibles a voltaje. Tratamiento con valproato de elección, también en ausencias. No se vayan a confundir si les preguntan en el examen. Tratamiento de primera elección, en ausencias es etoxuximida, pero en México es el valproato. En Estados Unidos es etoxucimida y aquí es valproato porque no tenemos aquí etoxucimida, pero les va muy bien. Y la epilepsia clónica también damos valproato, parciales damos valproato, tónico-clónicas damos valproato, unilaterales damos valproato, disfunción cerebral mínima valproato, migraña y en mioclonías valproato, convulsivas generalizadas y no convulsivas valproato. Moraleja, si no sabes qué tienes, si no sabes qué, dales valproato. ¿Sale? Porque es de amplio espectro y bueno, de todas es de primera. Entonces, si llegan con el neurólogo, no les va a decir, ay, ¿cómo que le pusieron valproato? No, es de amplio espectro. Entonces, si tienen ahí un familiar o alguien que les llega valproato, no hay problema. La motrigina es de primera línea en atónicas, tónicas, ausencias, tónico-clónico generalizadas y parciales. Y de segunda línea, la lamotrigina es para mioclonías. Pero mucho cuidado. Si tienen un paciente que tiene, por ejemplo, hepatitis, no le vayan a dar valproato. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, es individualizar aquí el paciente, ¿no? O si les dice, es que salió de hepatitis, pues no. Topiramato está indicado en tónico clónico generalizadas, en mioclonías y en parciales con generalización. Segunda línea en ausencias, en tónicas y en atónicas. Topiramato lo utilizamos mucho en los síndromes, por ejemplo, de West. ¿Cuáles nos empeoran las crisis? Por eso les digo, no siempre hay que dar recetas de cocina, ¿no? Si ustedes les ponen a un paciente que tiene tónico clónico generalizadas vigabatrina, van a empeorar sus crisis. Las ausencias se empeoran con la carbamazepina, gabapentina, oxcarba y vigabatrina. Nunca hay que darles mioclonías. Nunca hay que darles carbamazepina a las mioclonías, ni gabapentina, ni oxcarba, ni vigabatrina. A las tónicas no hay que darles ni carba ni oxcarba porque las empeora. A las atónicas ni carba, ni oxcarba, ni fenitoína. Tratamiento en general, mejorar la calidad de vida, mejorar la higiene de sueño, mejorar el horario de comidas, la disciplina, la comunicación, el apego al tratamiento, porque cuando llegan adolescentes son bien rebeldes y no se quieren tomar el tratamiento. Entonces se les hace muy fácil y esconden las pastillas abajo de la cama o en su ropero. Entonces la mamá los deja ir al cine y en el cine con la novia les convulsionan. Entonces, moraleja, ¿no? Hay que decirle todo esto al paciente. Cuidado con los síndromes epilépticos, tienen que buscar sus dosis por cada niño. Recuerden que hay niveles séricos para valproato, para carba y fenitoína. Si están muy elevados sus niveles séricos, les van a convulsionar mucho. Y acuérdense que pediatría es por kilo de peso. Hay que tener apego al tratamiento, fomentar la salud para que no tome, fume y todo eso. Acuérdense, esto no está muy lejos, la teratogénesis, porque ha tocado ver niñas de 12 años embarazadas, niñas de 14 años embarazadas. Entonces a ellas se les debe de decir que pues nada de eso, porque hay malformaciones en el feto con valproato 3% con fenitoína, 1% por valproato. Hacen el niño de síndrome fetal, donde pues están con hirsutismo, tienen microcefalia y todas esas cosas los bebecitos. Y buscar aquí también su farmacovigilancia. Esa es una tablita que utilizamos nosotros porque no podemos dar fenitoína con valproato, porque como funcionan con los mismos receptores,
Aquí se saturan y entonces el paciente convulsiona mucho. Entonces, si ustedes van a dar un segundo medicamento porque no se controla con el primero, tienen que buscarle la mejor opción. Está prohibido poner carba con valproato o carba con fenitoína porque funcionan con lo mismo. Y vigabatrina, pues acuérdense que empeoran tónico clónico. Entonces, con esta nos vamos viendo los niveles y si le dan fenobarbital con carba, va a disminuir el fenobarbital y así sucesivamente, ¿no? Eso es para politerapia. Fármacos de primera elección, eso ya todo lo conocemos: feno, primidona, fenitoína, carba, valproato y etoxucimida. De segunda es felbamato, gabapentina, pregabalina, lamotrigina, levetiracetam, oxcarba, topiramato, vigabatrina. Tercera generación, esta les va a tocar a ustedes. Les va a tocar trabalenguas, lacosamida, reticabina, rufinamida, vibracetam, cetracetam, carisbamato, es licarbazepina, la carbazepina, fluorofelbamato, valrosemida, vean cuántos, talampanel, safinamida, losigamona, y esos desde el 2004 los están, todavía aquí en México no llegan, pero les va a tocar a ustedes. Mortalidad, vean, suicidio, se suicidan mucho, muerte súbita, en el curso de algún estado epiléptico o en el fallecimiento en la crisis por caídas o accidentes. Por ejemplo, los adultos que no están bien controlados o que ya dejaron su medicamento, ha tocado que luego llegan a urgencias, están en una parrillada y de repente les da la crisis y se detienen ahí asando y ya llegan quemados, o los coches se salen porque ellos se les dio la crisis ahí. O sea, muchas cosas les pasan a estos pacientes, o se han muerto en natación también, o ellos no sé por qué les gustan lo extremo. ¿Les gusta? ¿Conocen a Kibutowski? ¿Sí? Kibutowski. ¿No? Es una caricatura donde tienen mucho riesgo. Y bueno, rápidamente son 5 diapositivas, nada más. Unas 5 y de... Una pregunta, ¿es indistinto el uso del valproato de sodio, valproato de magnesio o divalproato de sodio? No, aquí la sal es lo importante. Hay ácido valproico y valproato de magnesio. Únicamente aquí es la biotransformación a nivel intestinal. El valproato de magnesio se transforma a tu ácido valproico y el paciente que toma ácido valproico ya no lo transforma. Nada más que en los niños damos más valproato de magnesio porque les da menos estreñimiento. Si les das ácido valproico se te duermen mucho o están con mucho estreñimiento. Ya si se los cambias, pues no hay ningún problema. El valproato semisódico está saliendo muy bien, viene de 250 miligramos. Está indicado sobre todo para adolescentes que les quieras dar tú un medicamento cada 12 horas. Y el valproato también de larga LP, que es de larga prolongado, viene de 500 y de 600. Es muy bueno para los adultos o a los adolescentes que ya les molestó estar tomando 2 tabletas cada 8 horas. Entonces le das la de 600 y santo remedio, tienen buen apego, no se les olvida y pues ahí se va de caro con el normal. Porque, por ejemplo, si tú les das a un paciente 2 cada 8, se están tomando 6 al día. Y si la caja viene de 30, entonces pues se tienen que estar comprando unas 5 cajas. Y a lo mejor esas 5 cajas equivalen a lo de una caja. Entonces aquí ya nada más tienes que ver cuál es el mejor medicamento para cada quien. Entonces, acuérdense, el valproato de magnesio se da sin leche. Baja los niveles, es como el hierro. No hay una buena absorción si ustedes se lo dan, si le dan las gotitas y le dicen dilúyanlo con leche, se echa a perder su valproato. Lo tienen que diluir en leche, no en leche, en jugo o en agua simple o en té, pero nunca con leche, 1 hora o media hora, porque luego se los dan hasta con el Yakult, yogur y todo eso. Rápidamente vemos en ausencias, les pueden poner una niña porque da más a niñas, entre 4 años a 8 años, el pico es de 6 a 7, les pueden poner niña de 7 años que tiene una historia familiar de epilepsia
y que pudo tener crisis febriles porque se asocian hasta un 30%, tónico-clónicas hasta un 30%. Y esta niña empieza con ausencias, mirada fija y perdida, parpadeo, pueden tener chupeteo y se desconectan. Entonces esa es una crisis de ausencia. Aquí lo anormal, el mecanismo fisiopatológico es que se bloquea su GABA, se altera con una excitación del glutamato y eso lo vemos en la corteza, en el circuito tálamo cortical. Hay dos tipos, típica y atípica, y la típica lo vemos con el electroencefalograma. Entonces, en la típica, vean, pueden tener movimientos de parpadeo o de la comisura labial, pueden tener automatismos como deglutir, chuparse los labios o caídas de cabeza. Cuando se asocia con tónicas, hay palidez, rubicundez, y esto es rapidísimo. Ha tocado que el paciente está comiendo y de repente se cae en el plato, o de repente está con la cuchara y se le cae la sopa, y ni siquiera llega a la boca y se caen. O lo que les digo, está viendo la tele o con los videojuegos y está parpadeando y no le hace caso a la mamá, entonces la mamá es que no me pela, o la maestra es la que se da cuenta y dice, es que no me pone atención, le hablo y no me contesta. Estos niños tienen dolor de cabeza porque como son tan frecuentes y tan poquito, están teniendo cefaleas posictales. A eso es lo que les pasa a ellos. Bajan el rendimiento escolar. Niños que estuvieron en la bandera, y es que lo traigo porque ya lo sacaron del cuadro de honor y hay que investigar por qué. Y lo atípico y lo atípico. Lo vemos aquí por el electro. Lo típico es ver punta onda lenta que se organiza en 3 ciclos a 6 por segundo, y las atípicas es de 2 a 2.5. Y esa es una crisis convulsiva. Inicio súbito y les da punta onda lenta. Miren, esta es una puntita como si fuera un alfiler y una onda lenta. Y inicia y termina al final, nada más puede durar esto 20 segundos. Esta hoja de papel dura 10 segundos. Entonces aquí pues duró 8 segundos su crisis y es muy rápida. El tratamiento de primera elección es etoxucimide, pero aquí en México le van a poner ustedes valproato de magnesio. También le pueden dar la motrigina, clobazam, acetazolamida o felbamato. Pronóstico muy bueno porque los pacientes pueden curarse. O en dado caso que les vaya mal en la adolescencia, evolucionan a tónico-clónico generalizadas. Entonces aquí lo más importante es que ustedes sepan definir cuál es una ausencia y dar tratamiento. Febril, no me tardo nada, espérenme porque sí, estoy feliz. Apenas son las 6. Miren, son 17, se las voy a cortar, ¿va? Esa es la primera definición, les da desde un mes hasta los 5 años. Otros libros dice de 3 meses a 6 años. Créanle, de 3 meses a 6 años, ¿va? No hay meningitis, no hay crisis convulsivas neonatales, normalmente no hay retraso de su neurodesarrollo, ¿sale? Entonces no hay meningitis, no hay crisis convulsivas neonatales, les da desde 3 meses a 6 años. Y se asocia a fiebre, siempre a fiebre. ¿Cuánto? No sé, cada niño, ¿no? Cada niño es... Hay niños que con 40 no convulsionan y hay niños con 37,9 que les está haciendo hasta estado epiléptico. No hay por definición una cifra de temperatura. En la edad pico es de 18 a 22 meses, se clasifican en simples y complejas. Rápidamente, ¿cuáles son las simples? Las que duran menos de 15 minutos, una en 24 horas, no focalizan, o sea, no hay hemiplegia, no hay déficit neurológico, no hay Babinski, son 70% de los niños que tienen fiebre. ¿Cuáles son las complejas? Lo contrario. Recurren en las primeras 24 horas, duran más de 15 minutos, se presentan en un 30%, tienen el fenómeno de TOT. ¿Saben qué es el fenómeno de TOT? El niño tiene hemiparesia, lo agarran y se cae y tienen Babinski. Esos deben de mejorar en menos de 1 hora, hasta máximo 24 horas. Si no, hasta demostrar lo contrario, busquen un tumor. Y estado epiléptico poscrítico.
Es un error estar hospitalizado para un electro para las crisis febriles. Se deben de esperar 15 días para tomar su electro porque va a salir alterado. Y aquí el chiste es de decir, ¿tiene epilepsia o tiene una crisis febril? Porque acuérdense que los epilépticos se descompensan con fiebre. La más común es tónico clónico generalizada en el 80% de los casos. Entonces, el niño llega con fiebre con una tónico clónico generalizada de 5 minutos y es una en 24 horas y ya es su crisis simple. Ajá. Pueden haber tónicas 13% y atónicas 3%. Entonces, esas 3 diapositivas son lo más importante. Ahora, vamos a ver el tratamiento. Las plus les pasan arriba de los 6 años, no se les quita. La etiología es por alteraciones en el cromosoma 5 y 8 y dependen de la edad. El diagnóstico es un proceso febril. Aquí lo vemos casi siempre superior a 38, pero no hay regla. Descartar una infección del sistema nervioso central. La exploración neurológica es normal y buscar en su examen general la causa de fiebre. Examen complementario. Su glucosa, su sodio y electrolito porque pueden convulsionar por hiponatremia. El electro no se recomienda en la primera convulsión de rutina. Diagnóstico, ustedes van a puncionar en menores de 1 año, entonces apúntenlo. Paciente que lleva con una crisis convulsiva febril menor de 1 año lo puncionan porque es la edad de las meningitis. Si tienen un paciente entre 12 y 18 meses, primero ven si tiene datos meningios. ¿Por qué? Porque un niño de 1 mes no va a tener datos meningios porque todavía no está mielinizado, entonces no van a encontrar Brosinski ni nada de eso. Después de los 18 meses, solamente si tienen signos meningios. Si en el examen les ponen un niño de 6 meses y les viene punción, le ponen punción. Diagnóstico diferencial epilepsias. Sobre todo la mioclónica severa del infante. Entonces lo van a hospitalizar si es su primera crisis que duró mucho, vean prolongadas o si sospechan que tiene infección. La evolución tienden a la recurrencia, por eso es bien importante que ustedes valoren bien si le van a dar valproato o no. Ya les dije, tratamiento de primera elección, valproato. Después de 5 años ya no van a medicar a ese niño. Riesgo de epilepsia en una convulsión simple, 2%. Y se triplica si es una crisis febril compleja. Entonces, después de 6 años, si el paciente les convulsiona sin fiebre, ya es epilepsia. Tratamiento. Siempre van a dar tratamiento, siempre les van a dar valproato a las complejas. Si tienen alguna alteración neurológica, si la van a llevar a la guardería y están ansiosos los papás. Menos de 1 año y recaídas frecuentes. Esto es, les tocó en la guardia a un paciente y les vuelve a tocar la otra guardia y volvió a convulsionar y otra y ya hasta lo conocen, pues aquí ya les dan el tratamiento. No fenitoína, no carba, no topiramato, no quepra, no diazepam. Bueno, diazepam solamente en su fase aguda, pero no de mantenimiento. Primera elección, valproato de magnesio o ácido valproico de 15 a 60 miligramos por kilo por día. Segunda elección, fenobarbital, pero desgraciadamente fenobarbital ya ni lo venden en las farmacias. Y bueno, tiene muchos efectos secundarios que es la sedación. Entonces, pues fue rapidísimo. Por favor, necesito que se queden los que van a hacer examen para pediatría. Rápidamente, no les quito más que 5 minutos. Que se me queden aquí. ¿Quién va para pediatría? Vengan tantito los que vengan para pediatría. Acá sí. Mire, va a ser para, no crean que es discriminación, va a ser para, tengo 3 becas completas para un congreso, pero es de pediatría, por eso